Ahí está. Ahora sí. Entonces, les decía, vamos a comenzar desde donde nos quedamos la semana pasada. En donde nosotros nos quedamos fue en este asunto del pasaje de Filipenses. Parte digamos, como la tarea es hacerlo del estilo literario, las palabras repetidas, las palabras que son claves, el contexto literario del capítulo 4 verso 13 y la estructura. Y ahí en la parte final de sus notas, si recuerdan, les puse todo el pasaje precisamente de Filipenses capítulo 4 del verso 10 al 19. Entonces, quiero que desde el principio comprendamos algo, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, cuando yo inicié a hacer sermones, mi primera experiencia ya de un sermón fue hasta mi segundo año del seminario, es decir, en una clase de homilética, que es más o menos lo que nosotros tratamos de estar haciendo aquí. Yo en mi segundo año de mi primer seminario fue hasta ahí que recibí mi primera clase de homilética y que pude hacer mi primer sermón. Entonces, lo digo porque imagínense, ¿no? En un contexto como el mío, en el que estuve todo un año estudiando diferentes materias dentro de un seminario, enfocándome al 100% en eso, fue hasta mi segundo año que pude empezar a diseñar un sermón. Entonces, a lo que voy es que si, digamos, en esta primera tarea, quizá no se entendió lo que se tenía que hacer, quizá no se hizo correctamente, es normal, o sea, está bien, porque se necesita como ir practicando, ¿no? Esta es como, por así decirlo, sería como la primer práctica que tenemos en cuanto a lo que estamos empezando a ver. Tenemos apenas un mes que empezamos a tomar las clases, así que evidentemente no es como que tan fácil, digamos, estar familiarizados con las palabras que aparecen incluso aquí, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada les hablé yo acerca de lo que era el estilo literario, ¿no? Entonces, pues obviamente luego es difícil como que retener lo que significa la frase estilo literario. Um, Encontrar palabras claves tampoco es tan fácil en un texto. Es decir, a veces los leemos y los leemos y los leemos y decimos, bueno, pues todo me parece como esencial o quizá hay palabras que son muy básicas que para mí no son palabras clave. Entonces son como frases o conceptos que son difíciles que de una clase a otra ya los podamos retener y entender realmente lo que se tiene que hacer en una tarea como estas. Pero es necesario la práctica, es necesario que nosotros empecemos a relacionar ciertos conceptos con la aplicación de cómo yo llevo a cabo y cómo investigo lo que es un estilo literario, cómo observo el texto para encontrar palabras repetidas, cómo también leo el texto para encontrar las palabras clave, cómo encuentro un contexto literario de un pasaje específico. Entonces, todas estas cosas, la misma estructura, son prácticas que se necesitan estar ahí todo el tiempo, a estar haciéndolas para que uno empiece a agarrar cierta noción. Y lo pongo desde quizá la perspectiva de ustedes, ¿no? Que conducen los famosos camiones, ¿no? Los trailers, pues yo no podría, ¿no? Ustedes me pueden dar una clase así como express y decir, así se meten las velocidades, hay que hacer esto de esta manera, así es como se deben ver los retrovisores, ¿no? Porque yo manejo un carro, entonces evidentemente es muy diferente la forma de manejar un carro a lo que se maneja como un tráiler. Entonces, si ustedes me dan toda esa información y yo trato de aplicarla a los 2, 3 días, pues obviamente voy a encontrarme con muchos obstáculos y ustedes así lo han visto en su propia vida, en su experiencia con este trabajo que ustedes tienen. No fue como que de un día a otro que tienen toda esta experiencia, ¿no? Sobre todo pensando en el hermano Jorge, que pues podríamos decir, ¿no? Que se la sabe de todas, todas. Entonces, en ese sentido, es necesario la práctica. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí, a lo mejor fue una tarea que alguno de ustedes dijo, híjole, no entiendo, ¿verdad? O no sé de dónde sacar esto, o no sé cómo encontrarlo. Es normal, porque lo que se necesita hacer es practicar, es tratar de hacer esto
los más días seguidos que se pueda. Y yo, por ejemplo, que ya tengo ese primer momento, cuando incluso mi primer pasaje, yo por eso seleccioné Filipenses 4 del 10 al 19 porque fue el primer pasaje que yo prediqué. Me lo asignaron en la clase de homilética y entonces yo lo tuve que hacerle todo el trabajo que nosotros estamos comenzando a hacer. Y agarré ese pasaje precisamente por eso. Yo desde ahí hasta la fecha, pues no sé cuántos sermones he hecho, pero pues imaginemos, ¿no? Que he estado en algunas iglesias donde cada domingo he predicado. He estado en otras iglesias donde no he predicado tanto, pero sí he llevado cierto ritmo de estar predicando, y eso fue hace 20 años, ¿no? Cuando yo empecé a predicar. Así que obviamente ya hay una carrera y que si yo veo a otros predicadores, otros pastores que están más adelantados que yo, pues también digo, ¿verdad? Todavía me falta bastante. Entonces, esto es un asunto es como una carrera en donde uno va aprendiendo muchas cosas y se da cuenta que no es no es una carrera de velocidad, ¿no? Sino más bien como es una carrera en la que tú vas agarrando toda esa experiencia y vas resistiendo y al final hay una meta, ¿no? Pero vamos paso a paso. Entonces aquí no es como el que aprenda más rápido o el que lo aprenda mejor en menos tiempo. Aquí es una carrera a distancia que lleva mucho tiempo. Entonces, eso es algo con lo que yo quería empezar, ¿no? Porque me ha sucedido que al mismo tiempo que he dado esta clase, muchos de repente dicen, no, es que yo no le hallo a eso, no sirvo para esas cosas. Pues no, o sea, al principio yo creo que todos tenemos la misma idea, ¿no? De esto no es para mí, pero después el Señor nos va afinando nuestros sentidos, va afinando también nuestra mente y corazón para poder captar muchas cosas que obviamente al principio no se pueden, ¿no? Entonces, nosotros nos quedamos, aquí comenzamos nuestra clase este día con lo que terminamos la semana pasada, con la estructura del pasaje de Filipenses 4 del 10 al 19. No sé si tuvieron la oportunidad, hermanos, de leerlo, de tratar de contestar algunas de estas secciones. Sí, sí, sí. ¿Sí? Muy bien, entonces, cuando hablamos del estilo literario, si recuerdan, era saber cuál era el estilo que se utilizó para escribir la carta a los filipenses. Entonces, no sé si ustedes tienen alguna otra respuesta que no sea alguna de estas tres, que es carta, epístola o didáctica. No sé si pusieron ustedes algún otro nombre ahí. ¿Carta y epístola no es lo mismo, Mario? ¿O es ¿Mm? diferente? ¿Carta y epístola no es lo Sí, mismo? pero digamos que Ah, se ok. utiliza digamos, por si alguien no entendía esa referencia de que una carta es una epístola, pues puse Ah, los ok. dos nombres por esa razón. Ujú, Ya. sí. Pero en Lo que, esencia es eso. Sí, hermano. ay, perdón, aunque en esencia es lo mismo. Ujú, Lo que yo investigué es que la epístola es parte, ¿no? De una carta. No es la carta completa. Fue la respuesta que me salió. ujú, Parte de la narrativa o parte de la carta, la epístola. ujú. Bueno, yo siempre lo he entendido como que es la carta completa, Ah, ok, perfecto. una epístola. Am, Nosotros lo vemos como son cartas completas, realmente lo que nosotros tenemos aquí en la Biblia. Entonces, sí podríamos englobar como una carta es una epístola al mismo tiempo, ¿no? La palabra didáctico es como de enseñanza. La idea que tenemos aquí no es una historia para que tú saques tus conclusiones o tus principios, sino que literalmente te está diciendo lo que tienes que hacer. Es lo que vemos en las cartas. O literalmente te está hablando acerca de algo, no está tratando de, a través de una narrativa, ver si tú puedes percibir el principio a entender, ¿no? O a aprender. Entonces es literalmente, es como lo que nosotros estamos haciendo aquí. Aquí yo no trato una historia para que ustedes puedan entender algo, sino que literal estoy enseñándoles conceptos, estoy enseñándoles temas, eso es un asunto didáctico. Entonces, cualquiera de las tres palabras que podamos utilizar está bien. Y es importante distinguirlo porque precisamente no es lo mismo el hacer todo el proceso, lo que estábamos analizando, ¿no? El proceso exegético no es lo mismo hacerlo en una carta que hacerlo
libro poético, que hacerlo en una narrativa, que hacerlo en un libro profético. Es diferente, ¿no? Porque el lenguaje es diferente. Entonces, esto nos permite a nosotros como enfocarnos, ok, esto es una carta, entonces lo que Pablo está diciendo es literalmente lo que Pablo quiere decirnos, ¿no? Es la enseñanza pura. No es como que vamos a tomar una parte y lo otro no está necesario, no todo es necesario. Cuando hablamos de una predicación, por ejemplo, expositiva, que es precisamente el taller que estamos dando ahorita, estamos hablando de que se debe analizar versículo por versículo. Esa es la idea. Entonces, este es el estilo literario. Ahora, palabras repetidas, por eso les decía que al final de las notas que yo les di, estaba el pasaje completo. La idea de tenerlo en nuestras manos, el pasaje completo, es para que podamos, digamos, subrayar, hacer algunas notas ahí en la hoja. Y ahorita esta hoja que hice, se las voy a poner aquí en la pantalla. Ya la tengo como una imagen. Pero preguntarles, ¿encontraron ustedes palabras repetidas en el pasaje? Y palabras repetidas pueden ser como que es literalmente la misma palabra o pueden ser palabras similares, ¿no? Que sean como sinónimos o que estén hablando del mismo tema. ¿Encontraron palabras repetidas? Simón. Yo, Ujú. ¿Cómo a ver, cuáles? ¿cuál, mijo? No, tú di. Yo nomás dije que sí encontré. Pues dilas. Bueno, apunté vivir y abundancia y Ujú. las que se parecen, pues ya escasez, ¿verdad? El hambre, Ok. el necesidad, Ujú. abundancia, saciado, ¿verdad? Ujú. Ok. Igual, yo escribí escasez, Ujú. abundancia, necesidades, gratitud. Gratitud. ¿Dónde está esa de gratitud? Am, ¿Se acuerda? déjeme, aquí tengo la Biblia. Ujú. Déjeme, a ver. Am, no, Está no en muy... sí la palabra, Ah, pero como en sinónimo a ver. de estar. Espérame, en paz. A ver, espérame, estoy aquí en la 11. He aprendido a contentarme, bueno, estar contento, lo vi como forma de agradecimiento. Ah, ok, ok. Am, Sí. bueno, cualquiera que sea mi situación, es agradezco, cualquiera que sea mi situación, te agradezco, Señor, porque sé dónde está mi corazón, está contigo, así es como lo vi. Ujú. Este, estar saciado para Así está ahí. en abundar, todo lo puedo en Cristo. Bueno, sin embargo, Ujú. Sí, creo que ese es bueno, el concepto, ¿no? Ahí en contentarme. Quizá a lo que se refiere con el agradecimiento. Pero fíjense cómo realmente ahí están las palabras, ¿verdad? O sea, literalmente cuando uno las busca o está leyendo el texto, vamos a encontrar palabras que se repiten o palabras que son similares, como ustedes dijeron. De hecho, aquí lo tengo en esta imagen, a ver si... y otra en la que les dice que ellos fueron los únicos que le ayudaron y no como en los otros a ver, los demás colaboradores, a ver, con Clemente y también los demás colaboradores cuyos nombres están en el libro. No. No, este es otro pasaje. Era otro. Ok, me acordé. No sé por qué se me vino a la mente. Sí. Bueno, ok. Ujú. Y, por ejemplo, aquí en la pantalla, ahí yo les puse, así fue como yo lo saqué, ¿no? Las palabras principales, digo, las palabras repetidas, puse en amarillo las que se parecen, que tienen que ver con la escasez. Fíjense cómo está escasez, tener hambre, necesidad,
Acá abajo aparece otra vez necesidad, lo que falta, hablando de las necesidades. Ahí están algunas palabras que son repetidas, no necesariamente son las mismas palabras, pero nos hablan del mismo tema, ¿no? Que Pablo nos está expresando. Si vemos que unas palabras se repiten, o digamos el sinónimo de una palabra se repite, pues por ahí va el tema, ¿no? De lo que estamos hablando aquí en el pasaje. Otra palabra que yo puse es... ¿Qué versión es la tuya, Mario? ¿eh? ¿Qué versión es esa? Esta que les di, no me emociones, Esa creo que es la que Reina Simón que Valera, ahí la subrayaste. 60. Ah, caray. A ver. Mario, aquí está el otro que por el cual puse gratitud. Ese es el 10. En gran manera me gocé en el Ujú. Señor. Ok, Lo vi como una el forma gozo. de, sí, por Ok. eso me hizo creer. Sí, Bueno, como en esta primera etapa del que estamos haciendo la exégesis del pasaje, la idea es como sacar las palabras literales, porque sí, ok. después vamos ya en la reflexión y en la aplicación, es precisamente donde entra lo que usted ya está mencionando, ¿no? Entonces, Mm. cuando hablamos de las palabras literales, encontramos aquí, está las que yo les mencioné, que están ahí en la pantalla. Es Reina Valera, Jorge, no sé si me alcanzaste a escuchar. Sí, ya, Entonces, porque la metí en Reina Valera, pero porque no vi la palabra falta por eso. ok, Pero pues no, sí. el mío dice necesidad, pero pues la misma va. Ujú. Ahí en el verso 19 Simón, dices. Simón, el mero. Exacto, ¿no? Entonces, ahí Ya, tenemos ya. estas palabras que son similares, la escasez, está también el hambre, la necesidad, otra vez aparece necesidad en el verso 16 y por último la palabra falta o necesidad, como dice Jorge, que aparece en el verso 19. Entonces, ya nos está arrojando una idea de hacia dónde va el pasaje, ¿no? A lo mejor lo comprendimos desde la primera, pero el asunto es que normalmente nos va a costar mucho más el simplemente leer un pasaje y entenderlo con una sola leída, ¿no? Entonces, al leerlo varias veces encontramos que hay palabras que se repiten. Otra palabra que se repite o que por lo menos en cuanto al concepto es la palabra abundancia. Fíjense cómo tenemos ahí en la pantalla también, ¿verdad? En el verso, es el 12, ahí está la palabra abundancia. Luego aparece también en el versículo 18 la misma palabra abundancia. Luego ya nos vamos hasta el 19 y aparecen las palabras sus riquezas, que tiene que ver también con abundancia. Y acá también arriba, en el verso 12 hay dos Demasiado. veces, ¿verdad? La palabra abundancia. Entonces, ahí vemos que es otra palabra. Por un lado está la escasez y por otro lado está la abundancia. Entonces, vemos los contrastes de palabras que se repiten. ¿Qué otra palabra? Recibir es otra palabra que yo encontré que se repetía. Lo tenemos aquí más abajo, en esta zona de aquí. He recibido de Epafrodito y luego acá también en lo que he recibido. En el mismo verso aparece dos veces la palabra recibido. Esas son como palabras que se repiten. Y esas palabras las tenemos que dejar ahí en el sentido de como en nuestra mente, ponerlas en nuestra mente para ver qué es lo que sigue, ¿no? Y como yo les mencionaba, ahí en la estructura que estamos haciendo, este, hay palabras que se repiten y después vienen las palabras que son como clave. No sé qué palabras clave escogieron ustedes o vieron ustedes que eran como importantes. Esa es la idea de una palabra clave, que es importante. ¿Qué palabras escogieron? Yo Yo- escogí cuando dice que busco fruto, Ajá. proveerá y he aprendido. Muy bien. Esos tres puse. Ok, muy bien. ¿Usted, hermano? am, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, Ujú, contentamiento ujú. y gratitud al versículo que de gran manera me Me gocé. gocé. Sí, que habéis vuestros cuidados de mí, así que de que ya al fin habéis revivido vuestros cuidados de mí. Eh, Esas fueron las tres palabras. Ok, muy bien. Sammy, ahí estás presente. ¿Sí me oyes? Sí, sí, te oigo. ¿Cómo andas?
Bien, bien. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Sammy. Sammy, ¿tú pudiste hacer algo de esto? Sí, sí. En cuanto a las palabras clave, ¿cuáles escogiste tú? Ah, ayuda ¿Ok? ¿En cuál y aparece? nomás que tengo la versión NTV, ¿Ok? pero ¿Es en el 10? aparece dos veces donde les dice en el 10, pero no tenía que sí, siempre han preocupado por mí, pero no han tenido la oportunidad de ayudarme. Y Ah, ok. en el, perdón, aquí lo escribí. Formas. mm, Cárgame. Sí, en el 10 y conmigo la dificultad. Se me hace que lo había leído también en otra versión, Reina Valera en el 14 donde dice que 14. han hecho bien en compartir conmigo en la dificultad por la que ahora atravieso. Ujú. En el 15 como saben los filipenses, ustedes fueron los únicos que me ayudaron. Ah, ok. Y relación con soporte y lo, aparte, contentamiento también, Ujú, lo que pasa es que aquí como que lo explica más la NTV, ujú, pero en el 12 que dice sé vivir con casi nada o ujú. con todo lo necesario, que más que nada es el contentamiento, ¿no? Exactamente. Y el agradecimiento, donde dice, cuánto alabo al Señor en el 10 que es lo que dijo el hermano Ujú. Jorge, el gozo, ¿no? Sí. Cuánto alabo al Señor que hayan vuelto a preocuparse por mí. Ah, ok. Muy bien. Fíjense cómo son similares, ¿verdad? Algunas que mencionamos, yo por ejemplo, en las palabras clave, ahí está, el gozo, que es lo que mencionan como el agradecimiento. Puse el contentamiento también, como también creo que lo dijo los dos Jorges, ¿verdad? Y creo que también Sammy, contentamiento. Eh, y como decía Sammy, el verso 12 es, digamos, lo que está diciendo acerca de lo que es contentarse. ¿Qué es estar contento? Sé vivir humildemente y sé vivir en abundancia. Entonces, eso es el estar con ese contentamiento. Y la palabra sé en el verso 12 junto con, aparece dos veces, tiene que ver con el asunto de estar enseñado. Cuando tú sabes algo es porque fuiste enseñado. ¿A qué fue enseñado Pablo? A estar contento. Luego, otra palabra clave, me fortalece, ¿no? Como el hermano Jorge dijo, él puso todo el versículo 13, pero la palabra me fortalece es como la clave precisamente de todo lo que está diciendo. Otra palabra clave es tribulación. Otra palabra, tesalónica, porque ahorita, bueno, a lo largo de la enseñanza vamos a estar reflexionando por qué tenía que mencionar a la iglesia de Tesalónica, un sacrificio acepto, olor fragante, que son palabras que van conectadas o que son casi lo mismo, y bueno, al último yo puse Dios Padre. Ahora, el asunto con las palabras clave, yo les mencionaba la semana pasada que tienen que ver con si no está esa palabra, no se entiende lo que está diciendo. Porque, como digamos, la palabra gocé, en gran manera en el Señor. Si yo quitara la palabra gocé, diría en gran manera en el Señor, de que ya al fin, en gran manera que con el Señor, ¿no? Son palabras muy necesarias ahí. La palabra contentamiento, pues he aprendido a cualquiera que sea mi situación. Si tú quitas la palabra contentamiento, no sabes a lo que se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que te quede, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario la palabra me fortalece. Entonces, algunas palabras tienen que ver, algunas palabras claves tienen que ver con que si tú las quitas, pierde el significado, lo que se está diciendo ahí. Otras palabras clave tienen que ver con asuntos más como teológicos, como conceptos que tú y yo entendemos porque somos cristianos y tenemos mucho tiempo en la iglesia, pero imagínense que viene una persona no cristiana a la iglesia.
cómo para ellos, qué significará tribulación. A lo mejor nunca han escuchado la palabra tribulación. A lo mejor nunca han escuchado en un contexto de iglesia la palabra sacrificio acepto. Entonces, esas palabras que son clave también, o vuelo fragante, esas palabras que también son clave, necesitamos hacerle una investigación porque muchas veces vamos a tener que explicarlas dentro ya de nuestra presentación o nuestra predicación. Son palabras que tenemos que buscarles el significado para que la gente pueda comprenderlas. Entonces, también ahí entran esas palabras clave, ¿no? Las que tienen un significado teológico o que están muy mezcladas en un ambiente cristiano, pero que allá afuera no se utilizan. Entonces, todas esas son como palabras clave. Entonces, ahí tenemos, ¿verdad? Palabras clave, tenemos palabras que son repetidas y son necesarias todas estas para poder nosotros comprender hacia dónde nos quiere llevar Pablo en este pasaje, cuál es la enseñanza de este pasaje. Entonces, esto es la parte, digamos, de la estructura en donde nosotros vamos encontrando detalles que a simple vista, si uno lo lee nada más una vez sin buscar esto, pues no lo va a encontrar, porque no lo estás buscando, ¿no? Es como, si tú no buscas algo, pues simplemente es difícil que vayas a encontrar algo que no estás buscando. Entonces, como estamos nosotros buscando palabras clave, palabras repetidas, estamos buscando, ahorita vamos a hablar acerca del formato o la estructura del pasaje. Como lo estamos buscando, pues lo vamos a encontrar a través de fijarnos bien, a través de hacer como el zoom, ¿no? Al pasaje y poder ver detalles que a simple vista no se van a ver. Entonces, estas son palabras clave, estas son palabras repetidas, estas son palabras importantes de nuestro texto, ¿sí? Simón. Muy bien. Entonces, el contexto literario ahí del 4.13 es muy importante y creo que lo mencioné la semana pasada, es muy importante saber el contexto literario del 4.13 porque sabemos lo que dice, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Junto con el 1.21 de que para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia, no al revés, ¿verdad? Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ese pasaje y el que vimos nosotros en la predicación este domingo, el 1.6, que estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estos tres versículos me parecen que son los más usados y tomados de Filipenses. El que creo que se utiliza peor o se aplica peor es Filipenses 4.13, porque lo he escuchado tanto en contextos que no tienen que ver. Entonces, poder encontrar el contexto literario, es decir, en dónde se ubica el 4.13 nos ayuda bastante a nosotros a saber por qué está diciendo Pablo esto. Ahora, si se fijan, ustedes hicieron el estilo literario, las palabras repetidas, la palabra clave. Al hacer esa investigación, al buscar todos esos detalles, es muy posible que ustedes se percataran que el verso 4.13, pues precisamente viene de continuación de lo que dice el 11 y 12, en donde Pablo está hablando acerca de las condiciones en las que él había estado. Pablo habla de la escasez, Pablo habla de la abundancia, Pablo habla de la necesidad y Pablo habla de las riquezas. Y en ese contexto va a decir Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿por qué Pablo puede hacerlo todo en Cristo? Bueno, porque él ha aprendido a contentarse cualquiera que sea su situación. Entonces, cuando nosotros pensamos en un asunto de decir que Cristo me fortalece en todo, debemos comprender que la realidad, en el contexto en el que Pablo lo está diciendo, es en un contexto de escasez y de abundancia, sobre todo en un asunto económico. Ese es el contexto en el que Pablo está diciendo este versículo. Pero la fortaleza de Pablo no tiene que ver con el asunto económico, es decir, no es porque él tuviera mucho o no tuviera nada, sino que él podía estar fortalecido en Cristo porque había aprendido a contentarse. Es decir, al final de cuentas, su situación económica no era la que lo mantenía contento, sino que era Cristo, su fortaleza en Cristo.
Entonces, esa es la forma correcta de entender Filipenses 4:13. No es un asunto de ganas, ¿verdad? No es un asunto de conseguir un trabajo, no es un asunto de poder, ah, no sé, ganar un partido. En todos esos contextos está mal aplicado Filipenses 4:13. El verdadero concepto, cuando tú puedes decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, es cuando hayas aprendido a contentarte cualquiera que sea tu situación. Si tú has aprendido en Cristo a estar bien aunque haya abundancia, estar bien aunque haya escasez, entonces tú puedes realmente decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es más una, digamos, Una una blasfemia. causa. ¿Mande? Claro, te creas una blasfemia, dije. No, no. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece es más un efecto, es decir, una consecuencia de aprender a contentarse en cualquier situación. Cuando tú aprendes a contentarte en cualquier situación, entonces todo lo puedes en Cristo, quien te da esa fuerza. Cristo te va a dar la fuerza para poder vivir contento bajo cualquier situación. Entonces, esa es la forma en la que nosotros entendemos este pasaje. Hasta Entonces, aquí. Mario, Ajá. ajá, o sea, yo pensé que lo que te iba a preguntar, entonces, sabiendo el contexto, ¿se puede usar, pues, la frase? Sí, en el contexto, o sea, ¿cómo te explico? Se puede Sí, o usar, sea, no, no es ajá, una dime. herejía, ¿verdad? No son de Ajá, estos pasajes que se utilizan incorrectamente y terminan siendo herejías. En el caso de esto, no. sí, El problema es que se condiciona el texto a una realidad. Es decir, yo voy por un trabajo y digo, ese trabajo es mío, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuál es el trabajo, Mario? ¿De astronauta? No, pues no voy a conseguir el trabajo, ¿no? sí, es Por lo que lo menos no en decías mi en la caso. primera clase, va. Sí, por lo menos no en mi caso. Yo no puedo conseguir un trabajo de astronauta porque jamás me he capacitado por eso, ya estoy muy grande para eso. Entonces, por más que yo repita esa frase, no va a pasar, porque Sí, estoy sí. condicionando un versículo. Y eso es lo que la gente hace, condicionar un versículo. Es decir, por decirlo, por declararlo, por creer esto, entonces va a pasar. No funciona de esa manera. Porque en el contexto en el que Pablo lo escribe es cuando tú ya has aprendido a contentarte cualquiera que sea tu situación. Y está hablando exclusivamente de un asunto financiero. Por eso la carta, o sea, la carta de Pablo a la iglesia es en un contexto de que la iglesia está pasando situaciones y entonces le escribe para que se gocen. Por eso el tema de que nosotros tomamos en esta serie de predicaciones de Filipenses ahí en la iglesia, el tema es el gozo, porque es, digamos, el tema que más constantemente se ve. Pero otra de las razones por las que Pablo le escribe es por agradecerles. Les agradece porque ellos han mandado una ofrenda mientras él estaba en la cárcel. Entonces, como es un asunto económico, Pablo le está hablando de gracias por esta ofrenda, por eso comienza, ¿verdad? En el verso 10, ¿no? Donde dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Es decir, Pablo está reconociendo lo que ahora estaban haciendo ellos, de enviar ese dinero, de enviar esa ofrenda para las necesidades de Pablo. Pero Pablo luego lo dice, ¿verdad? Pero yo no digo esto, no digo que me gozo porque tengo el dinero que ustedes me enviaron, porque esté en una situación de escasez. O sea, no es como que van a cambiar mi situación de escasez a abundancia y por eso me gozo. No, yo ya aprendí a contentarme aunque siguiera la escasez. ¿Sí? ¿Y cómo es que, digamos, a la gente que estaba escuchando las palabras de Pablo, wow, cómo es que Pablo ha aprendido a estar contento, satisfecho, gozoso en cualquier circunstancia? ¿Cómo le hizo, verdad? Bueno, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. De Cristo viene esa fuerza. Yo aprendo a contentarme, pero Cristo me va a dar la fuerza para poder estar bien en cualquier situación. Entonces, ese es el contexto real Sí. de este pasaje. Entonces, um, esto lo vemos a través de la luz del análisis del texto, ¿no? Nosotros tenemos como cristianos la mala influencia de tomar un versículo por aquí, un versículo por allá, un versículo de acá,
Y así, ¿verdad? Y así crecimos todos, ¿eh? Esta es una escuela de todos. Yo mismo crecí con esta escuela. A lo mejor todavía hasta el día de hoy hay ciertos versículos que quizá no los estoy yo aplicando bien porque no he hecho el estudio pertinente. Eh, Hablando de los famosos versículos de la iglesia cristiana, pues este es uno de ellos, ¿no? Hay estampas, hay playeras, hay de todo. Y no está mal usarlos, o sea, no es como que es una herejía decir que todo lo puedes en Cristo que te fortalece, no es una herejía decir eso, pero hay que entender el contexto, ¿verdad? Hay que comprender Sí. realmente de dónde vienen estas palabras, esta declaración que hace el apóstol Pablo. Así que ese es el asunto. ¿Otra pregunta, algún otro comentario? Se me fueron todas. Ahorita que me acuerdo te pregunto. Sí, está bien. Hermano Jorge, Osami, No, todo bien, todo bien. ok, No, también, todo bien. ok, muy Oye, bien. bueno, Ah, nomás también yo remarqué bastante que en el 19, en el 20, dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ujú, luego el 20 cierra, al Dios y Padre nuestro sea la gloria por los siglos de los siglos. A ver, como concluyendo, está bien, me ayudaron, gloria a Dios. En el 18 dice, tengo abundancia, estoy lleno. Se está diciéndoles que la ofrenda que ellos dieron fue agradable a los ojos de Dios, pero Dios se sigue llevando toda la gloria. ujú, muy bien. Exactamente. Fíjate cómo tú ya estás entrando a la parte como la conclusión del pasaje y al mismo tiempo la reflexión que hace Pablo, ¿no? Que nos lleva al último, la última sección que tenemos ahí como tarea, que era encontrar la estructura del pasaje. La estructura del pasaje, la idea es como, am, aunque tenemos un pasaje del 10 al 20, la realidad es que el pasaje mismo se divide en varias secciones. En el caso mío, yo siempre he encontrado los mismos, ¿verdad? Aunque le he rebuscado y he tratado de ver si hay otra forma en la que este pasaje está explicado, pero yo veo como que tres pasos de los que menciona Pablo, ¿no? Tres puntos que está mencionando Pablo. En la primera sección, que es del verso 10 al verso 13, lo que está hablando Pablo es, como ustedes decían, el gozo, pero específicamente el contentamiento. Entonces, es como una explicación general del contentamiento. Desde el primer versículo 10 nos está hablando acerca de eso. Comienza con el agradecimiento porque los filipenses estaban apoyando la obra. Pero aunque agradece por eso y se siente gozoso, él aclara, ¿verdad? No es porque tenga escasez. He estado contento, sé vivir en cualquier situación, estoy contento, ¿verdad? Versículo 12, sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, y la razón de que puede estar contento y que puede vivir en esa felicidad, a pesar de la escasez o la abundancia, es que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bien como cierra Pablo esa misma sección diciendo estas palabras, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La siguiente frase en el versículo 14, que es, sin embargo, nos está mostrando como, ok, esta es la declaración, pero también quiero decirles esta otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces ahí Pablo está haciendo como una separación. Es todo un mismo tema, ¿verdad? Pero aquí está haciendo una pequeña separación. Y lo que nos lleva a nuestro segundo punto. El segundo punto va del versículo 14 hasta el versículo 18. ¿Por qué? Porque va a hablar específicamente de la situación de esta ofrenda de la iglesia de Filipos, de cómo llega y bajo qué circunstancias. Y ahí menciona, ¿no? Eh, Hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. ¿Cuál era la tribulación? En este caso, la cárcel como tal y pues obviamente la escasez que estaba viviendo Pablo. Entonces menciona el apóstol esta parte de decir, que hicieron bien en participar en mi tribulación. Y saben bien ustedes, filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino solamente ustedes. Entonces vemos cómo sigue hablando del mismo tema, ¿no? Su participación ahora en mi tribulación y reconoce Pablo que ellos habían participado desde el principio, cuando ellos partieron de Macedonia. Macedonia era digamos, estaba Filipos y la ciudad
que le seguía ahí era la de Tesalónica, que es la que va a mencionar en el verso 16. Y dice ahí, pues aún en Tesalónica, ¿verdad? Aún cuando yo estaba allá en otra ciudad, ustedes siguieron participando de mis necesidades. Entonces sigue hablando de ellos, sigue hablando de la iglesia y su participación en el ministerio del apóstol Pablo. ¿Por qué habla de la iglesia de Tesalónica? Porque se cree, por lo menos históricamente esto es lo que se nos dice, que la iglesia de Filipos era una iglesia pobre, era una iglesia de bajos recursos. Y ellos mantuvieron su participación al ayudarle a la iglesia, al ayudar a Pablo en su misión. Y la iglesia de Tesalónica se reconoce como una iglesia que era una iglesia rica. Entonces, fíjense lo interesante de todo esto, ¿no? Que una iglesia con escasos recursos participó en la misión de Pablo cuando él estaba aún en una iglesia rica. No, no entendamos iglesia rica como una mega iglesia, ¿verdad? Sino que eran familias que tenían recursos suficientes. Entonces, aún en esa circunstancia, incluso aún Pablo trabajando, porque Pablo cuando le escribe a Tesalónica y habla de su testimonio, dice, cuando yo estaba con ustedes, no quise ser una carga. Pude haber sido, o sea, pude haberles como exigido, ¿no? Que participaran de todo esto, pero decidí no hacerlo. Entonces, Pablo se puso a trabajar en Tesalónica. Entonces ahí vemos precisamente cómo aún en esa circunstancia la iglesia de Filipos participó. Dice, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en su cuenta. ¿En la cuenta de quién? En la cuenta de los Filipos. Pero todo lo he recibido y tengo gran abundancia y estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. ¿Quién lo enviaron? Los de Filipos. O los fragantes sacrificio agradable a Dios. Entonces fíjense cómo del verso 14 al verso 18 Pablo se centra en la ayuda de la iglesia de Filipos. Versículos del 10 al 13 que ya vimos, Pablo se va a centrar en el contentamiento de Pablo. Y ahora del 14 al 18 en lo que la iglesia de Filipos hizo. Y termina con esta reflexión, versículos 19 al 20, que es precisamente la tercera sección. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en Cristo Jesús, y a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces ya es como que ahora hablando del Padre, de cómo Dios va a suplir las necesidades y cómo Dios debe llevarse la gloria. Entonces lo podemos ver incluso hasta como una separación por asunto de participantes. Quien participa en la sección 1, del 10 al 13, es Pablo y su contentamiento en Cristo. Quienes participan en la sección 2 es la iglesia de Filipos específicamente. Y en la sección 3 es Dios y su abundancia. Entonces, ahí está la estructura de nuestro pasaje. Si tú me preguntaras, ok, pastor, ¿en cuántas partes voy a dividir mi enseñanza? En 3. Vas a dar 3 puntos. Aquí encontramos tranquilamente los 3 puntos. Entonces, cuando uno va y empieza a dar el sermón, cuando uno empieza a dar la explicación en la iglesia, es bueno hacer esta separación, porque aunque hay un tema general que nosotros vemos aquí, que podríamos centrarnos ya sea en el contentamiento o precisamente en esta frase de Pablo de Toro, puedo en Cristo que me fortalece, aunque yo pudiera centrarme en eso, yo tengo que explicarlo en 3 secciones. Y estas son las 3 secciones que me dicta este pasaje. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Sí, Mario, Sí. ¿cómo evitas tú para entrar en generalización? Porque dices que se separa en 3 puntos, ¿ah? Y yo la neta no te entendí cuando te pregunté. Así que lo busqué y más o menos así me dividía los textos, pero me dividían más, como en 4 o 5. Y obviamente en toda la Biblia se enfoca en fe, en lo que quiera dar. O sea, ¿cómo le haces para no generalizar ahí? Porque ahí también puedo hablar de la fe, puedo hablar de la obediencia, ¿va? Porque pues Pablo obedecía a Dios. O sea, en general habla de todo, ¿va? Ok, Pero, muy bien. si me explico? Sí, Porque, mira, por ejemplo, con lo que ya hicimos, con nuestras palabras repetidas y palabras principales, ajá. podemos saber hacia dónde va el Ah, tema. ya, ya. Sí, sí, sí. Entonces, si estamos Ok. viendo el asunto de la escasez, de la abundancia, estamos hablando del asunto de la tribulación, estamos hablando del asunto de haber recibido, ¿no? Y al final de la provisión de Dios. Entonces, encontramos esas palabras clave y esas palabras repetidas que nos están hablando del tema. Cuando pensamos en la Biblia,
Y las palabras que se repiten, bueno, no sé si a ustedes les pasó, cuando yo estaba en la prepa y tenía que hacer algún ensayo, tenía que, no sé, inventarme un cuento o lo que sea, a mí me decían, trata de no buscar palabras repetidas, es decir, cambia, ¿no? Busca sinónimos o, no me hables con palabras repetidas, ¿no? Esa era la idea en las clases que yo tomaba de literatura. Pero cuando hablamos de la Biblia, las palabras repetidas son importantes. Es decir, aquí en esencia no está mal que las palabras se repitan, porque eso nos lleva precisamente al punto esencial del que va a hablar. Como tú dices, ¿verdad, Sí, Jorge? Puede uno caer en generalizar y sí, yo pudiera hablar de muchos temas con este pasaje, porque de alguna manera puedo aplicarlo a la fe, puedo aplicarlo a la gracia de Dios, puedo aplicarlo, ¿a qué más, no? No sé, bueno, ahorita se me ocurre, sí, ¿eh? la obediencia va que La te dije. obediencia, ¿verdad? La participación en las ofrendas y los diezmos, pudiéramos aplicarlo a todo eso. Pero la realidad es que hay un tema que está sonando en el pasaje, que está ahí repetidamente, constante, hablándonos, porque hay palabras que se repiten. Entonces, así es como pasamos de lo general a lo específico, ¿sí? Ok. Y perdón, ¿en qué punto lo dividiste en tres banques? ¿En qué trataba Sí. cada uno? El del 10 al 13, Ajá, del 14 al 18 ajá. y del 19 al 20. Ojo, 19 al algo que tú 20. mencionaste también, de que viste en otras partes que lo dividen a veces en cuatro, a veces en cinco. Simón. Aquí ya no estamos en esta parte de ver la estructura. Esto ya no es como un asunto como absoluto. Es decir, no porque yo lo separé en tres, Ajá. se tiene que separar en tres. Ok. Definitivamente, ¿sí? Hay ciertos pasajes que dices, es que no puedes separarlo en más o no puedes separarlo en menos. Hay algunos que son como que Que muy van tajantes juntos, o ¿va? muy Ok. específicos en cada sección. Hay otros como que por lo menos yo lo veo, que pudiera hacer yo otra división, ¿no? Algunos yo también lo he visto que desde el 18 hasta el 20 hacen otra división. Es decir, hasta puede cambiar, pueden ser quizá los mismos 3 puntos, pero agarrando otros versículos, ah, agarrando más de un lado, agarrando menos de otro lado. Algunos lo pueden dividir en más secciones. Yo lo he visto incluso como unos lo dividieron del 10 al 12 y el 13 lo dejan como un punto aparte. Y después el 14 al 18 y luego el 19 al 20. Entonces yo lo he visto de muchas maneras, pero Sí. uno debe a través de su propia enseñanza, de su propio aprendizaje, de estar profundizando, uno tiene que tomar la decisión, ¿verdad? Hacia dónde se va a ir, cuál es quizá la forma más clara. A mí por años me han enseñado que la mejor forma de dividir un pasaje es en tres, porque Ok. darles como 4 o 5 puntos a una iglesia son demasiados puntos, ¿no? O sea, decir, punto número Sí, uno, pues esto. de. Punto número dos, Ajá. esto, 3, 4, 5, ya es demasiado. Yo en ocasiones, por ejemplo, este domingo prediqué 4 puntos, o sea, pero porque no pude hacerlo más pequeño, la división del pasaje, no me salía. Entonces ya Ok. lo dejé en 4 y dije, vámonos, ¿verdad? Pero traté de usar palabras muy sencillas. No sé si ya vieron el video de la predicación, entonces cada punto era casi una palabra. Era agradecer, era confiar, amar y madurar. Entonces ya lo reduces a un asunto de 4 palabras y es más fácil que capte la gente 4 palabras a que le diga toda una frase en cada uno de los puntos, ¿no? Entonces Sí. uno va como aprendiendo ciertos, como por así decirlo, trucos para que la enseñanza sea mucho más sencilla para la gente. Entonces, digamos, en base, normalmente te dicen de 2 a 3 secciones. No pases de eso. Si vas a pasar de 3 secciones, entonces busca palabras muy sencillas para cada punto que tú vas a tomar. ¿Sí? Simón. Ujú. No, pues es cierto, la escuela te enseña lo mismo, ahorita que sí, casi te lo enseñaron. En la escuela es introducción y luego el clímax y la conclusión, va, o sea, en tres. Bueno, Ahorita sí. que mencionas eso. Por ejemplo, vamos a ver la estructura más adelante de lo que ya es el sermón. ¿Cómo vamos a estructurar un sermón? La introducción
hablando del sermón como tal, la introducción no es ninguno de estos puntos, es una introducción ajena, aunque habla del tema, pero mi introducción, por ejemplo, no va a ser versículos 10 al 13. Todo el Ok. pasaje es como el centro de la predicación. No sé si me explico. Entonces tienes una Sí, introducción sí. y después tienes el contenido, que sería mi sección uno, 2 y 3, y después tengo mi conclusión. Conclusión, aplicación. Entonces, así es Ok. como separamos nosotros, en términos generales, un sermón. Pero esto es lo que queríamos hacer, ¿no? Queríamos Ok. practicar un poco y creo que, pues ahí va, ¿verdad? Ahí va poco a poco, ¿verdad? No es algo que les digo, sale a la primera. A mí me dieron para este pasaje, esa primera vez que yo que hice la estructura y que hice toda la predicación, tuve 2 meses para hacer todo, pero yo me dedicaba a eso. Entonces, hay diferencia, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, el que podamos avanzar un poco ya es mucha ganancia para nosotros. ¿Ok? Y Mirado. entonces ahí está la estructura, ¿no? Del 10 al 13, 14 al 18 y 19 al 20. Ahí lo tenemos en la pantalla, así es como se divide. No puse aquí las palabras repetidas, las palabras claves son las que ustedes mismos seleccionaron, pero eso es en cuanto a la estructura de un pasaje. Entonces, ese es como el arrancar, ¿verdad? Así es como se comienza. Otras cosas que aquí no tuvimos, pero que también son importantes, pues es ver ese contexto acerca, por ejemplo, eh, de quién escribió la carta, cuándo la escribió, cuáles eran las circunstancias, dónde estaba la iglesia, qué significaba para la iglesia de ese tiempo, lo que Pablo estaba escribiendo. Son muchos asuntos que aquí no los pusimos, aquí nos enfocamos más en sí en el pasaje, ¿no? Pero pues ahí vamos avanzando. ¿Alguna pregunta de esto, hermanos? ¿Comentario? No, yo creo ya las Oh. hizo tan Jorge. No, tenía más de la primera clase Ajá. para hacer este jale, para escribirlas más bien y ponerlas en orden. Ah, ok. Simón, cuando te vea. ¿Pero qué? No, que cuando te vea para escribirlas y decírtelas en orden. Ah, ok, ya está. Simón, ya Muy está. bien. Ok. Entonces, déjenme abro el otro archivo. Vamos a tratar de avanzar un poquito en la otra presentación. Déjenme nada más encuentro el documento porque ya lo cerré. Ok. Les cerrar disculpen, todo el tiempo que me estoy tardando. Pero muy bien. Ahora vamos a entrar al paso 2, que es la reflexión teológica. ¿Ok? Ese es el paso 2. El paso uno es el asunto exegético, que es lo que acabamos de ver, que lo vimos a grandes rasgos, ¿no? Pero ahí está digamos, la forma en la que se hace. Cuando hablamos de la reflexión teológica, este cuadro ahí lo tienen en las notas, es el que vimos desde el inicio, ¿no? Si algo nos tenemos que aprender bien, es este cuadro que tenemos aquí. Nosotros ya pasamos ya pasamos de nuestro texto, ya sabemos cuál es. En este caso, es Filipenses 4 del 10 al 20, ya sabemos cuál es nuestro texto. Ya hicimos la parte exegética, por lo menos a grandes rasgos, ¿no? La estructura, las palabras repetidas y todo eso. Ahora la idea es llevarnos a la reflexión teológica. Esto es la clase del día de hoy, llegar a la reflexión teológica. Como yo les decía, si hacemos algún corte, si queremos hacer un atajo,
pues tenemos problemas, ¿verdad? Porque si yo agarro mi texto y literalmente me voy a Cristo sin hacer el viaje de la exégesis, pues voy a tender a espiritualizar todo y voy a perder el asunto histórico, ¿no? Es esto que vimos, esto que yo les conté, por ejemplo, de la iglesia de Filipos, una iglesia pobre, de lo que vimos acerca de Pablo, que estaba en la cárcel, que hable del gozo y del contentamiento, cualquiera que sea su situación, tiene mucho más peso cuando sabemos bajo qué circunstancias estaba Pablo en ese momento. Entonces, por eso es importante hacerle toda la exégesis, para no perdernos nada de la historia en que se está contando esas palabras, ¿no? O está escribiendo Pablo esas palabras. Y obviamente la idea tampoco es de espiritualizar todo o llevarlo a una alegoría, ¿no? Como mencionamos en otro momento. Si yo hago solamente la exégesis y me olvido de Cristo y me quiero llevar a un asunto de en nosotros ahora, ¿no? Que sería este corte aquí. El problema es que al final de cuentas son simples mandatos imperativos y es lo único que tengo, es un asunto intelectual, porque imagínense, y razonamos todo esto, lo que acabamos de ver, de la escasez, la abundancia, yo me olvido de Cristo y ¿qué le voy a decir a la iglesia? Iglesia, coopere, diezme, ofrende. ¿Ya vio lo que estaba pasando ahí con el ejemplo de la iglesia de Filipos? Entonces tiene que diezmar. Ahí tengo un problema porque no me estoy enfocando en Jesús. Tengo que yo llegar a Jesús para todo eso, ¿sí? Entonces, ese es el problema con hacer los cortes o tratar de ahorrarme un poco del viaje, ¿no? De todo esto. Entonces, no queremos hacer eso, queremos ir paso a paso. Y la reflexión teológica, quizá la pregunta es, ¿qué es una reflexión teológica? Y bueno, ahí en las notas nos dice, en términos simples, es una disciplina rigurosa y llena de oración que implica tomarse el tiempo para meditar en mi texto y ver cómo se relaciona con el plan de redención de Dios. Quizá de todo lo que nosotros estamos viendo y veremos, esta es la parte que le tienes que quitar un poco la técnica y tienes que aprender más a ser paciente y reflexionar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tener una reflexión, por eso dice, ¿verdad? La palabra reflexión teológica, porque tener una reflexión es muy difícil que salga en una hora, en 20 minutos. ¿Se acuerdan que en la primera sesión hablamos del tiempo que uno le tiene que dedicar y por qué es importante dedicarle tiempo a una predicación? Porque si no, yo en vez de hacerle una exégesis, es decir, hablar de lo que realmente el texto está diciendo, voy a terminar haciendo una eisegesis, que es lo que yo quiero que diga el texto. Y cuando yo quiero imponerle algo al texto, normalmente son dos razones. Mi falta de tiempo, así que a mi conveniencia voy a acomodar lo que yo creo que en ese momento me está diciendo el Señor y así es como lo voy a predicar, o una situación que yo quiero que pase en la iglesia. Y como yo quiero forzar algo en la iglesia, voy a imponerme al texto. Entonces, normalmente estas son las dos razones por las que hacemos eisegesis. La más común es la falta de tiempo, porque a veces como pastores, como predicadores, y sobre todo yo pienso en ustedes, ¿verdad? Predicadores, futuros predicadores que no por ser predicadores se van a renunciar a sus trabajos, ¿no? Ustedes tienen su trabajo, Dios los está llevando por ahí, Dios ha bendecido sus vidas con su trabajo. Entonces, el ser predicadores no necesariamente significa que van a renunciar a su trabajo. Lo único que estamos pasando es que están agregando a su trabajo algo más que hacer, un ministerio, que es la enseñanza y la predicación. Entonces, ahí es donde está el peligro de no tomarnos el tiempo para hacer una reflexión teológica. Entonces, ¿qué se necesita? Se necesita mucha oración y se necesita la paciencia para meditar en el texto. Y como necesitas paciencia para meditar un texto, necesitas como programarte, ¿no? Necesitas tú decir, bueno, si me va a tocar predicar en 3 semanas, yo puedo empezar en una semana, es decir, tengo 2 semanas para hacer mi mensaje. Y obviamente aquí ya tiene que ver con la forma en la que uno se conoce, ¿no? A lo mejor dices, bueno, yo me tardo, me gustan mucho los detalles, entonces yo le voy a dedicar 3 semanas o 4 semanas. Algo que nos pasa con
con el profe, este Daniel, el hermano Daniel. A nosotros es como muy interesante como el profe, a él le tienes que avisar 2, 3 semanas antes, porque a él le gusta mucho hacer todo este proceso y darle tiempo, ¿verdad? Como meditarlo y meditarlo. Y eso lo vemos como resultado en sus predicaciones. Son predicaciones muy fieles al texto. Entonces, pero él le dedica todo ese tiempo porque eso es lo que él necesita. Y porque aparte él conoce su trabajo, tiene su familia. Entonces uno tiene que, como a través de lo que se conoce de sí mismo, entender que tienes que programar la predicación, tienes que programar el tiempo que le vas a dedicar, porque no debe de salir en una hora. O sea, quien hace una predicación en una hora no es alguien que sea muy ágil, sino es alguien que está haciendo una eisegesis, ¿no? Que está solamente viendo por encimita el pasaje y rápido saca la reflexión. Entonces, sí. Mario, nomás para como para entender, porque sí me interesaba mucho ese tema, ese asunto de cómo estar preparado. Era algo que me importaba mucho, igual, y le pregunté a Daniel. Esto es mera información para Samuel, mi hijo y yo. Que el profe Daniel le pregunté, ¿y cómo te preparas? ¿Cuánto duras? Y me dijo, pues conforme mi trabajo y todo, llegó a durar hasta con más o menos unas 15 a 18 horas. Uh-huh. Estoy listo, pero sí me toma unos 10 días, unas 3 horas diarias. Uh-huh. Entonces, era muy importante para mí cuánto en realidad se toma cuánto tiempo, cuántos días para predicar una hora y media. Entonces, sí le toma, se desaparece el hombre Uh-huh. y sí le toma por la cuestión de sus labores, Sí, claro. toma hasta 10 12 días. Uh-huh. Sí, y es interesante, ¿no? Este, que, que por ejemplo, alguien como el profe, pues teniendo todas las ocupaciones que tiene, le puede dedicar esas 3 horas en un solo día, ¿no? Y aquí puede variar un poco. Creo que la cantidad de horas, entre 15 a 20 horas, para un sermón es como lo necesario para hacerlo. Okay. Entonces, por ejemplo, en mi caso, a mí me da para hacerlo en una semana. Es decir, dedicarle ese tiempo de horas a un sermón, lo puedo hacer en una sola semana. Hay quienes se van como el profe, ¿no? Que tiene aparte otro trabajo, que tiene el asunto de los hijos, de la esposa, de la familia, pues obviamente le va a dedicar, el tiempo va a ser más como separado, ¿no? Va a tener que separarlo en más días, precisamente porque no le da más el tiempo, ¿no? Yo puedo a lo mejor un día dedicarle 4, otro día 3, otro día 4, y así voy llenando, y en 4 o 5 días estoy listo. Entonces, pero más o menos sí, como entre 15 a 20 horas es lo que uno le puede dedicar. Creo que mientras más vas predicando, hay cosas que vas a cortar, ciertas cosas vas acortando el tiempo, ¿sí? Hay ciertas cosas que ya, como ya eres más ágil en eso, ya no te sientas tanto tiempo a hacer eso. Por ejemplo, yo, en lo que es la estructura, la división del pasaje, cada vez me tardo menos. Hay pasajes muy complejos, ¿eh? Eso también hay que entenderlo, que yo llevo 20 años en esto y hay pasajes que ahí estoy 3 horas y todavía no me siento como a gusto con la estructura que le di, y me puede pasar otra hora más y todavía no le hallo, como puede ser que en media hora en otro pasaje está muy clarita la estructura y listo. Entonces, sí depende también del pasaje y depende también del tiempo que uno le ha estado dedicando a esto, ¿no? Los años que uno lleva, la experiencia que ya tiene. Entonces, incluso hay pasajes que ya predicaste en otra ocasión, y aunque tienes que volverte a preparar, pero ya sabes muchas cosas del pasaje, ¿no? Por ejemplo, hablando de la carta de Filipenses, que es en la que estamos ahorita, mi preparación para el primer mensaje, aunque fueron solamente 2 versículos, fue un poco más extensa, porque yo tuve que investigar todo el asunto de la ciudad de Filipos, de la iglesia de Filipos, de Pablo, todo ese contexto. Como a la siguiente semana sigo predicando de Filipenses, ya todo eso ya lo sé, ya no lo tengo que investigar, ya me puedo enfocar más solamente en mi pasaje.
Y así voy afinando, ¿no? Ciertas cosas, va saliendo cada vez más facilito. Pero sí, es más o menos el tiempo, ¿no? Y mucho de ese tiempo precisamente se dedica a la reflexión teológica. Es decir, yo, por ejemplo, algo que me pasa es que ya tomo mi texto, ya hice toda la parte de la exégesis, ok, a veces ya no puedo seguir sentado en la computadora o en los libros, sino que me levanto, empiezo a hacer otras cosas, pero en mi mente estoy pensando en el pasaje, pensando en el pasaje y repasándolo, y eso me lleva a tener la reflexión teológica, eso me lleva a poder ir encaminándome a esto. A veces también de repente me empiezan a aparecer ya las aplicaciones, ¿no? Para la iglesia, me empiezan a surgir ciertas ideas y todo lo voy anotando, aunque no necesariamente me siente otra vez a seguir escribiendo o a seguir investigando, ¿no? Entonces, a veces aparece todo esto cuando uno ya se va a dormir, ¿no? Ahí como que le vienen los pensamientos, las ideas, los conceptos, se le ilumina a uno, ¿no? El asunto y entonces empiezas a comprender muchas cosas. Ese es el poder que tiene la palabra, ¿no? No es por un asunto mío o un asunto de un predicador, es el poder que tiene la palabra, que aún en medio de otras actividades, tú puedes seguir reflexionando en todo eso. Entonces, la disciplina es rigurosa y llena de oración, que implica tomarse ese tiempo para meditar en mi texto y ver cómo se relaciona con el plan de la redención de Dios. Esto es muy importante porque cuando nosotros hablamos de la Biblia, si dijéramos, ¿cuál es el plan central de la Biblia? Este es. ¿O cuál es el tema central de la Biblia? El plan de la redención de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis nos habla de la redención de Dios, de ese plan que Dios hizo como una redención para el ser humano. ¿Cómo lo sabemos? Génesis 3:15, cuando le da esa promesa, ¿verdad? Cuando le da esa profecía a la serpiente de que la simiente de la mujer le herirá en la cabeza y la simiente de la serpiente la herirá en el calcañar. ¿De qué estaba hablando? De Cristo. Pues Génesis 3:15. Y cuando uno va hasta Apocalipsis, se encuentra ya todo el desenlace de todo eso, ¿no? Cuando viene Cristo, cuando manda al lago de fuego a Satanás, a la bestia, al falso profeta. Y cuando vemos todo ese desenlace, entiendes que esto venía anunciándose desde Génesis 3:15, que tuvo un cumplimiento parcial, por así decirlo, en la cruz, pero que el cumplimiento completo lo vamos a ver una vez que Cristo regrese. Entonces, todo eso nos habla la Biblia. Por eso es el plan de la redención. Entonces yo en mi pasaje que estoy estudiando, yo necesito encontrar a Cristo. Ahora, el pasaje que nosotros estamos estudiando ahorita, que es Filipenses, está muy obvio porque Cristo está ahí. El mismo Pablo lo menciona. Entonces, ahí no hay tanto problema. La reflexión teológica es mucho más rápida. Pero ¿qué hacemos con pasajes como en el libro de Levítico, en el libro de Josué, en los salmos, en ciertos salmos, pues, en libros como, ¿qué podemos decir? No sé, Jonás, en donde la palabra Cristo no aparece. ¿Qué hacemos con esos? Bueno, ahí es muy necesaria esa reflexión teológica, ver cómo se relaciona mi texto con el plan de la redención de Dios. Creo que en la primera clase puse ejemplo con David y Goliat, ¿verdad? ¿Se acuerdan de la historia de David y Goliat? ¿Se acuerdan de ese ejemplo? Y uno Sí. dice, ahí no aparece la palabra Jesús, ahí no aparece la palabra Cristo. ¿Cómo yo veo a Cristo ahí? Pues obviamente yo tengo que eh, ver el gran panorama de la Biblia y entender que Dios iba a salvar a la nación de Israel de los filisteos, porque hay un plan desde Abraham para que a través del linaje de David viniera el rey. Entonces ya vemos todo un plan de redención y por eso yo puedo entender que más allá de que David fuera muy astuto, muy bueno para la pelea, lo que realmente pasaba es que Dios estaba ahí con él. Más allá de pensar que el centro de la historia es David y Goliat, realmente el centro de la historia es Dios cumpliendo su plan redentor. Entonces, esa es la idea en la reflexión teológica, ver cómo yo veo mi texto a través del plan redentor de Dios. Este es un ejercicio que plantea la pregunta de cómo mi pasaje se relaciona con la Biblia como un todo
especialmente con los actos salvíficos de Dios en Jesús. Ahora, este asunto, igual como lo que yo les dije hace un rato, ¿no? Con todo lo que estamos haciendo de Filipenses, no sale en 10 minutos, ¿no? Y no sale después de una clase. Es decir, no es como que ustedes van a terminar esta clase y van a poder hacer la reflexión teológica en cada pasaje. Es un asunto de vida, ¿no? Es decir, yo tengo que dedicarme a esto. Hay una ventaja en los predicadores porque nosotros lo hacemos incluso hasta por responsabilidad ante una congregación. Por eso nosotros hacemos todo esto. Pero debería ser algo que todos como creyentes tendríamos que estar haciendo, ¿no? Este estudio profundo de las escrituras es necesario para todos, porque eso nos ayuda a ir avanzando en nuestro conocimiento bíblico, ¿sí? Entonces, nuestro conocimiento bíblico va a crecer mediante nosotros vamos profundizando, mientras nosotros vamos viendo el plan de la redención. Es un crecimiento que lleva su proceso y es un crecimiento que viene de alguna manera de dar el primer paso y después dar el siguiente y así sucesivamente, ¿no? Entonces vamos creciendo en ese conocimiento mientras más vamos a la Biblia. Esa es, digamos, la esencia de lo que es la reflexión teológica, ir más a la palabra de Dios, encontrar en ella todo este camino, ¿no? Este andar. Um, Como lo dice aquí, leyendo la Biblia con los instintos de Jesús, nosotros debemos de ver, sobre todo el Antiguo Testamento, con los instintos que tuvo Jesús. Por ejemplo, después de su resurrección, Jesús se une de forma anónima a algunos de los discípulos en una caminata de 11 kilómetros rumbo a rumbo a un pequeño pueblo llamado Emaús. No sé si recuerda cuando Jesús se topó a estos hombres en el camino. Y mientras caminaba, él demostraba o demuestra a estos discípulos cómo Moisés y todos los profetas y toda la escritura tienen que ver con él. Es decir, a través de toda la Biblia se presenta él, se presenta Jesús. Lo mismo hace Pablo. Pablo, por ejemplo, ahí vemos en Hechos y leemos que Pablo, como acostumbraba, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo anuncio, decía, él es el Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Está aplicando o está haciendo su reflexión teológica y centralizando todo en Cristo. Porque la pregunta es, ese asunto de por medio de las escrituras, ¿qué escrituras? ¿Con qué escrituras Pablo enseñaba? Pues con el Antiguo Testamento, porque en ese momento no había otra cosa. No estaba el Nuevo Testamento, así como tú y yo lo tenemos, él no lo tenía. Entonces, él partía del Antiguo Testamento para hablar de Cristo. Es lo que vemos, ¿no? Es la vista, es la reflexión teológica de llevar todo hacia Cristo. Lo mismo hace Pedro. Si nosotros vamos ahí en nuestras Biblias, Hechos 3, verso 12 y 13, dice lo siguiente. Pero pues también aplicaba el nuevo, ¿no, Mario? Porque pues ya hablaban sus enseñanzas también, ¿no? Como quien dice. Sí, pero todavía no había nada escrito. Es el asunto. O sea, cuando ellos decían las escrituras, no se Ok, ya. referían a nada que estuviera escrito después de Jesús. Se Que referían a estaban todo lo que aventando estaba escrito spoilers. antes, ¿no? Que era el Antiguo Testamento. ¿Mande? Que les aventaban spoilers, pues, de lo que Sí, iban a escribir. algo, No, sí, algo. bueno. Entonces, mira lo que dice los versos 12 y 13. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Es decir, Pedro hace una relación de Dios Padre, el Padre de los israelitas, que es el Padre de Cristo. Hace esa reflexión teológica. Luego tenemos también a Esteban, ahí mismo en Hechos, capítulo 7,
versos 52 y 53, dice lo siguiente: ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis? Es interesante lo que dice, y por eso lo apedrearon, ¿verdad? A Esteban, porque dice, a todos los profetas que fueron mandados, a todos ellos los persiguieron ustedes, el pueblo de Israel. Ahí tenemos, ¿verdad? Los testimonios. Ahí estaba Elías, ahí estaba Jeremías. Todos estos profetas fueron perseguidos por el propio pueblo de Israel porque no querían someterse a Dios. Y entonces dice, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo. ¿Quién es el justo? Jesús. A todos los que anunciaron la venida de Jesús, ustedes lo mataron. Hablando específicamente, Juan el Bautista, de quien ustedes ahora habéis sido entregadores y matadores. ¿De quién? Del justo. Ustedes entregaron a Jesús y ustedes entregaron lo mataron, básicamente, es lo que está diciendo Esteban. Entonces, ahí está, la reflexión es leer la Biblia con los instintos que estos hombres han tenido. Ese es el ejemplo, ¿no? Esto a veces se piensa que este asunto de ver a Cristo en toda la Biblia es como una nueva moda que tiene el cristianismo. No, ahí está Pedro, ahí está Esteban, lo vimos con Pablo. Ellos a través de la escritura, de ahí hablaron de Cristo. Una historia más, la de Felipe y el etíope. Si recuerdan, cuando el etíope iba de camino, él iba leyendo las escrituras y él iba leyendo Isaías 53 y dice la Biblia que no entendía, ¿verdad? Entonces Esteban se topó con él porque fue mandado por Dios ahí al camino. Y entonces Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Y dice, ¿cómo voy a entender si nadie me explica? Y entonces dice muy claramente el pasaje, Felipe, partiendo de la escritura, es decir, de Isaías 53, habló acerca de Jesús. Ese es el asunto, ¿no? Que toda la escritura nos apunta a Jesucristo. La reflexión teológica es eso, ver la escritura, ver mi pasaje, cómo me lleva a Cristo su persona, a Cristo su naturaleza, a Cristo y su obra. Cualquiera de esas cosas, de algo me tiene que decir del Señor Jesús, ¿ok? Entonces, dice Spurgeon fue un gran predicador, dice, ¿no sabe usted, joven, que desde cada pueblo y cada pequeña aldea de Inglaterra, donde quiera que esté, hay un camino a Londres? Así desde cada texto de la Escritura hay un camino a Cristo. Y mi querido hermano, su trabajo es, cuando llega a un texto, decir ahora, ¿cuál es el camino a Cristo? Nunca he encontrado un texto que no haya tenido un camino a Cristo en él, y nunca haré ningún bien a menos que haya un aroma a Cristo en él. Entonces, este es el asunto con la parte esencial de la reflexión teológica. Y hermanos, lo que vamos a hacer es, como realmente era importante ver el asunto de la estructura de Filipenses, ¿no? De todo lo que ya hablamos de eso. Voy a dejar hasta aquí la clase porque pues también ya pasó la hora y media o estamos dentro del rango de la hora y media y vamos a dejarlo hasta ahí y la siguiente clase vamos a terminar esta parte de la reflexión teológica, lo que significa que a lo mejor nos quedan 2 clases más, ¿ok? ¿Cuándo será la siguiente clase? Bueno, yo estoy pensando en el 12 de noviembre. No sé qué piensan ustedes. 12 de Yo Sí, noviembre. estoy estoy puesto. libre. Cálmate. No tengo nada que hacer. 12 de noviembre. Es miércoles igual, ¿verdad? Es miércoles. Sí, creo que me interrumpe mi otro estudio, pero lo suspendo por el tuyo. Gracias, ¿no? Qué detalle. Ya está. Qué lindo. ¿Sí? Todo Tami, por ¿tú mi cómo pastor. ves? Yo estoy bien. Ok. Entonces, el 12 de noviembre, mientras, si hay dudas, si hay algo ahí, ¿no? O sea, repasen las notas que les he dado, vean los videos porque los estoy subiendo a YouTube. Bueno, el pasado no lo he subido. A ver si hoy lo subo. Pero vean los videos y hagamos este asunto de ir como agilizando, ¿no? Y
poniéndole un poco digamos, Empeño. tratar de entender, ¿no? Personalmente lo que estamos analizando, porque a veces en una clase, 1 hora y media es como difícil. Entonces, si ustedes le van repasando, si ven el video otra vez, si hay alguna duda y me hacen la pregunta, pues ahí estamos, ¿no? Para ir avanzando en este proceso. Pero por lo pronto la clase sería el 12 y posiblemente la otra sería el 19. Entonces vamos a, como este mes, ¿no? Que hicimos las clases pegaditas. Entonces algo así haríamos ese mes. Pensando que en noviembre 26, pues ya está muy cercano ahí al Thanksgiving, ¿no? Y todo el mundo se ocupa, siempre pasa algo en esa semana. Entonces, para como estar tranquilos esa semana, entonces 12 y 19, que son miércoles, ¿sí? Primero Dios. Ok. Amén.